Maite iroru opamabepe ikatupa ñañemo llamako ape ikatujanguaisha ñamoñepinu ñanerembiapoko arapegua. Por favor, a los participantes a este evento, si pueden ir ubicándose en sus lugares de modo Maite iroru opamabeta pichaña nemoinúvaco árape. Tapenguaje por aité Paraguay ñenguera sambujujarérape, kotenda ojekuaukatahápe oñemotenondeva'ekue ño'ã tembikuaareka ñe'ẽnguéra rehegua jopói ñeme'ẽme. Les damos la más cordial bienvenida a este evento de entrega de Arandupy, Premio a la Mejor Investigación Lingüística, segunda edición, año 2025, coincidentemente con el Día del Investigador Paraguayo. Bienvenido al señor ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, don Javier Viveros, al ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, coronel Arsenio Zárate, al director de la OEI, don Germán García da Rosa, a la representante ejecutiva de CAF, doña María del Mar Leguizamón, a las demás autoridades presentes, directores generales, jefes de departamento, funcionarios de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, miembros de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, Terecuaracuera Guaraniñeere de Cuapameme Guá, honorables miembros del jurado, invitados todos, bienvenidos. Ñamoñepirujangua ko atu, ñañembo umita hayapurajei ñaneneta purajei guazú. Un segundito, si podemos aguardar. Los compañeros de comunicación van a ajustar algunos detalles técnicos e iniciamos. Muchas gracias.
a los y Fausto, de centurias un cetro oprimió. Mas un día soberbia surgiendo, basta dijo y el cetro rompió. Nuestros padres lidiando grandiosos ilustraron su gloria marcial. Y trozada la augusta diadema, enalzaron el gorro triunfal. Y trozada la augusta diadema, enalzaron el gorro triunfal. Paraguayos, república o muerte, nuestro brío nos dio libertad. Ni opresores ni siervos alientan, donde reinan unión e igualdad. Ni opresores ni siervos alientan, donde reinan unión e igualdad. Unión e igualdad. Unión e igualdad. Agüeyebete. Este certamen, en su segunda edición, fue un espacio para incentivar la producción y divulgación de investigaciones científicas en el área de lenguas. El lingüístico es quizás uno de los ámbitos menos abordados a la hora de plantear proyectos de investigación científica por parte de los investigadores paraguayos. Sin embargo, nuestra realidad y riqueza lingüísticas son una mina casi inexplorada, que llama la atención e interés de compatriotas y extranjeros desde hace mucho tiempo. Seguidamente tendremos las palabras de bienvenida de la ejecutiva de CAF, doña María del Mar Leguizamón. Muchas gracias a todos. En este acto que realizamos hoy se enmarca en la visión de CAF de promover la integración regional y el desarrollo inclusivo, impulsando iniciativas que fortalecen la diversidad cultural y lingüística en Paraguay, a través de proyectos orientados a la educación, la interculturalidad y la economía creativa. CAF contribuye a la preservación y difusión de nuestro patrimonio cultural como parte esencial del desarrollo sostenible. Querido ministro, agradecemos a usted y a todo su equipo por haber elegido una vez más la Casa de la Integración. Este es el 6º evento que hemos realizado de manera conjunta con el apoyo de CAF. Hemos hecho un reconocimiento a los promotores de las lenguas indígenas. Hemos realizado el lanzamiento del libro Pedro Páramo al Guaraní, traducido por la señora que nos acompaña hoy. Hemos hecho un reconocimiento a las guardianas y transmisoras de la lengua indígena. También hicimos el lanzamiento del Principito en lengua de señas. Gracias al colega que nos acompaña hoy. Para mí es un honor
que estés hoy con nosotros. También hicimos el reconocimiento a los promotores de la lengua de señas y hoy estamos haciendo este premio a la investigación lingüística Arandupú. Entonces, a nosotros nos llena de orgullo poder apoyar este tipo de iniciativas y aprovecho la ocasión para dejar un mensaje comercial, si me permiten. El próximo 15 de noviembre es la Noche de los Museos. Por segundo año consecutivo, la Casa de la Integración va a estar abierta de forma gratuita, como siempre, de 6 de la tarde a 0 horas. Entonces les invitamos para que vengan a conocer con sus familiares, con sus amigos. Vamos a tener a las creadoras que están exponiendo hoy en vivo para que le hagan las consultas. Siempre es lindo conocer como qué había detrás de esa obra, qué quiere significar esa obra, y el sábado va a ser una excelente experiencia. Así es que les esperamos a todos. No demoro más y gracias por el acompañamiento. Muchísimas gracias por sus palabras a la señora María del Mar Leguizamón. A continuación, tendremos las palabras del señor Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, don Javier Viveros. Baixapa. Paraguay ñengura sambujarerape como maite hija pombo ahuille oremoidun ejeco atihuazú poaintepe. Estoy muy feliz de ver a gente tan querida entre el público, entre el auditorio. Mi coronel, Sarte, esta Delicia, la querida Lali. Y bueno, citar es omitir y Borges, así que vamos a dejarlo ahí nomás. Hay mucha gente que quiero mucho y Yajaca tu GC. Mi saludo respetuoso a las autoridades presentes, a nuestros anfitriones de la Casa de la Integración. Muchas gracias, María del Mar. Es nuestro sexto o séptimo evento este. El séptimo creo ya, ¿no? Bueno, a los miembros del jurado de la edición 2025 del premio Arandupú, a los flamantes galardonados que están sentados entre ustedes, a los invitados especiales y por supuesto a todos los presentes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana radiante, ¿no? Resplandeciente. Es para mí muy grato darles la bienvenida en nombre de la Secretaría de Políticas Lingüísticas a este evento que nos llena de alegría, nos llena de satisfacción institucional. Hoy, en la víspera del Día del Investigador Paraguayo, nos reunimos para celebrar la inteligencia, el esfuerzo, la disciplina y la pasión de quienes dedican su tiempo a producir conocimiento acerca de nuestras lenguas, acerca de nuestra diversidad y de nuestra identidad cultural. La segunda edición del premio Arandupú ha sido nuevamente un éxito rotundo, primeramente por la cantidad de trabajos presentados y en segundo lugar por la riqueza y la profundidad que estos trabajos presentados han abordado. La lengua guaraní, el bilingüismo guaraní-castellano, el castellano paraguayo, la lengua de señas, los procesos educativos, las prácticas discursivas, la sociolingüística en contextos comunitarios. Los trabajos presentados son puertas que nos invitan a mirar nuestra realidad lingüística con más lucidez, con mayor riqueza y amplitud reflexiva. Es consabido que la investigación es el motor que impulsa el avance de las ciencias. Nada en la ciencia permanece inmóvil. Todo lo que hoy damos por sentado es fruto de preguntas que alguien decidió hacerse. En la ciencia, la única verdad sagrada es que no hay verdades sagradas, dijo Carl Sagan, el astrofísico y escritor, estupendo novelista estadounidense. Investigar es atreverse a preguntar de nuevo, a interrogar una vez más, mirando con desconfianza hacia certezas que se daban por inamovibles, que se daban por ya asentadas. Investigar nos lleva a cuestionar lo que creemos conocer, nos impulsa a abrir ventanas allí donde otros solamente ven muros pétreos. La investigación es la forma más noble de la curiosidad humana.
porque busca comprender para saber, pero así también para transformar y mejorar. Y cuando hablamos de lenguas, el conocimiento producido tiene un valor que consideramos aún mayor, porque investigar una lengua es investigar una mirada del mundo, un cristal desde el cual enfocar la realidad. Investigar en este ámbito, hablo del ámbito lingüístico, es escudriñar con el método científico la memoria de un pueblo, su sensibilidad, sus modos de nombrar lo visible y lo invisible, su manera de relacionarse con el universo. Una lengua es un hogar simbólico. Cuanto mejor la comprendamos, mejor comprenderemos a quienes la hablan. Por eso afirmamos que la investigación lingüística no es un ejercicio aislado en laboratorios o bibliotecas, sino un trabajo que incide directamente en la vida, en las políticas públicas, en la educación, en la comunicación y en la convivencia. Los nuevos conocimientos que ustedes, los galardonados y participantes, produjeron con los trabajos presentados a esta edición del premio, nos permitirán tomar mejores decisiones institucionales en beneficio de todas las comunidades lingüísticas de nuestro país, que como ustedes saben son más de 20. Expreso mi agradecimiento a los miembros del jurado de esta edición, 3 mujeres que aunan talento y ciencia, mujeres valiosas si las hay, Delicia Villagra, Adisla Alcaraz y Celeste Escobar. Su criterio, su trayectoria académica y su compromiso con la investigación en lenguas otorgan a este premio la seriedad, el rigor y la altura que merece. Agradezco también al director Arnaldo Casco Villalba y a su magnífico equipo que ha trabajado diligentemente cuidando todos los detalles para que este premio, una vez más, se aureole de éxito. Renovamos el compromiso institucional de publicar un libro con los artículos premiados y destacados de esta edición 2025, siguiendo la línea iniciada con los trabajos seleccionados en aquella primera edición, la del año pasado. Porque un premio no debe terminar en un diploma. Debe proyectarse, circular, llegar a las aulas, a las bibliotecas, a los espacios comunitarios, a los investigadores más jóvenes que están iniciando este camino de la investigación justamente. Reafirmamos también que el premio Arandupy ha llegado para quedarse y para crecer. Nuestro interés es fortalecerlo, ampliarlo, abrirlo aún más a todas las lenguas habladas en el Paraguay, visibilizar las investigaciones realizadas fuera de la capital, apoyar el trabajo de nuevos grupos académicos y comunitarios y promover el intercambio entre instituciones, universidades y comunidades lingüísticas. Tuishamba ekwa piplahu ñeerejewa ñabuenohekuaava. Peicherupi ikatu jajesareko ha ñañangareko opaite ñe'ẽ ha ipuruhárarehe ko ñaneretãme. Oñondivepa ikatúta ko'ẽreírehe jaikuaave, ñamomba'e, ñamoasãi ha ñamombareteve opa umi ñane ñe'ẽnguéra. Vy'apavẽ umi oñembojopoitávape. Muchas felicidades a los flamantes galardonados. Realmente estamos muy contentos con los trabajos que han presentado y que van a dar brillo a este premio por un lado y al material que vamos a publicar en poco tiempo más. Muchísimas gracias a todos. Aguyebetene Sambujara don Javier Viveros. Seguidamente, en representación de los miembros del jurado, escucharemos las palabras de doña Ladislá Alcaraz de Silvero. Como maiteirory, mamavaitepe, jajúva ñañomoirũ ko pyharevépe ha ñamoirũ Paraguay ñe'ẽnguéra sãmbyhyha rembiapo guasuete. Arandupy ñane retã Paraguaype ojeporekáva hese ñane ñe'ẽnguéra rehe
Hetaña ndera pichaña neretanguara, peinako árape ojekuaáta mavamávapa umi osẽporãvéva ko mba'e jeporavópe. En carácter de miembro del jurado de este certamen, Arandupy Premio a la Mejor Investigación Lingüística, edición 2025, agradezco la confianza del señor ministro, secretario ejecutivo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, don Javier Viveros, quien nos ha convocado a 3 mujeres apasionadas por los estudios lingüísticos y literarios, como ya se ha mencionado, la señora Delicia Villagra, Celeste Escobar, quien está con sus estudios de doctorado en otro país, Estados Unidos, si no me equivoco. Así que estuvimos en reuniones virtuales arduas con ella, trabajando muy de cerca. Y hoy nosotros vamos a dar cuenta de lo que fue ese proceso de analizar, dar lectura y dictaminar los artículos científicos postulados en este certamen. Celebramos la iniciativa de la SPL de otorgar este premio anual porque moviliza, como se ha dicho, a estudiosos, investigadores, muchos de ellos muy jóvenes, a realizar estudios que posibilitan la presentación de estos artículos. En total hemos seleccionado, porque se ajustan a las bases y condiciones del certamen, 7 trabajos, ¿no? De un número mayor de postulaciones, 7 hemos seleccionado para leer y dictaminar porque se han ajustado a esas bases y condiciones establecidas. En los trabajos presentados destacan los temas abordados, los cuales presentan alta potencialidad para la realización de estudios lingüísticos y sociolingüísticos, a fin de aportar al campo generando informaciones que coadyuven a la toma de decisiones a la hora de proponer alguna iniciativa, proyecto o delineamiento de política pública a favor de las lenguas del Paraguay, como ya ha mencionado el señor ministro. Sin dudas, es alta la necesidad de hurgar más decididamente en las cuestiones lingüísticas, en las lenguas vivas, en las situaciones de contacto lingüístico, en el uso o en la planificación del uso de nuestras lenguas del Paraguay. Coincidimos los miembros del jurado en algunos desafíos en materia de investigación lingüística y que quiero compartir con ustedes porque la tarea también ha significado para nosotras un espacio de reflexión sobre esta gran actividad de la investigación lingüística. Por un lado, hay una necesidad de distinción conceptual. ¿Qué es la investigación? ¿Y en qué consiste en proponer proyectos o iniciativas de acción? Vimos a veces una confusión entre proyectos de investigación y proyectos o iniciativas de acción. Asimismo, se evidencia la necesidad de diferenciar la investigación lingüística de la evaluación de políticas, proyectos o programas. Entonces vimos también esas confusiones en algunos casos. Y enfatizamos que el rol del investigador lingüístico, del propulsor de iniciativas o proyectos de acción y los del evaluador son roles muy diferenciados, aunque apliquen procedimientos e instrumentos similares. Por otro lado, y desde todas estas reflexiones, emerge sensible que en nuestro contexto nazca, enfrentemos ese gran desafío de formar la escuela de la investigación lingüística del Paraguay, con maestros investigadores que sean mentores de la generación joven, que considere el rigor necesario que debe aplicarse a los estudios lingüísticos, aprovechando los aportes de las ciencias lingüísticas. Es necesario estudiar el sistema lingüístico en sus diferentes niveles estructurales y la situación de las lenguas en el contexto de uso y de manera muy especial la situación de contacto lingüístico propio de nuestro país en diferentes zonas geográficas y en su compleja diversidad, porque el contacto lingüístico no se da solo con el castellano y guaraní, sino hay diversas formas de contacto.
En este certamen hemos seleccionado 2 trabajos merecedores del primer y segundo premios y quiero expresar brevemente lo que hemos dictaminado, compartiendo con ustedes algunas valoraciones que hemos realizado sobre estos artículos. El primer premio, Lexicografía bilingüe en el Paraguay, análisis discursivo de los diccionarios fundacionales del siglo XX. El aporte de este artículo se centra en ofrecer, mediante la revisión documental, un panorama de las obras lexicográficas más representativas del guaraní, elaboradas en el siglo XX, y en el análisis del discurso de cada autor de las obras seleccionadas. Es un trabajo redactado con prolijidad y estructurado conforme a lo esperado en un artículo científico. Presenta coherencia, congruencia entre el tema abordado, el desarrollo, las conclusiones planteadas, y se aprecia el rigor y sistematicidad en la exposición de las evidencias y hallazgos y la consignación de una referencia bibliográfica nacional e internacional actualizada. Si bien el enfoque declarado en el título del trabajo justifica la decisión metodológica del autor o autora, yo no sé quiénes son los galardonados hasta este momento, porque también voy a vivir con ustedes ese efecto sorpresa, porque ellos han presentado con seudónimos sus trabajos. Bueno, si bien se delimita muy bien en el título del trabajo, el enfoque, el alcance del trabajo, no hemos podido privarnos de ese deseo y de esa expectativa de un mayor énfasis en el análisis interno de cada material lexicográfico seleccionado y esperamos pronto leer en un artículo siguiente, próximo, ¿verdad? Un trabajo sobre este aspecto. El artículo presenta un buen potencial para ser ampliado y profundizado en futuras investigaciones. Como siempre ocurre, uno cierra un trabajo de investigación y ahí se abren nuevas puertas para seguir investigando. El segundo premio, Alternancias lingüísticas en la novela Xirú, de Damián Cabrera. Es un trabajo analítico claro que muestra las lenguas en su hacerse y no solo habla de ellas, mediante la revisión documental de una obra de ficción literaria. Logra establecer con rigor la diferencia entre alternancia de códigos e interferencia lingüística como fenómenos que se producen en el interior del sistema lingüístico. Plantea nuevos enfoques y posturas para abordar un complejo tema lingüístico y literario a la vez. Una invitación para futuros trabajos sería estudiar estos mismos fenómenos de la alternancia, de la interferencia lingüística en situaciones reales de uso de la lengua desde el habla de la gente, ¿no? Especialmente en el contexto de frontera donde nos ubica esta novela o en contextos de multilingüismo que tenemos en nuestro país. Con referencia al primer y segundo premios. Luego hemos también, y se va a mencionar hoy seguramente, menciones especiales para otros trabajos meritorios que han sido leídos. Con satisfacción de formar parte de este proceso de selección de los artículos científicos postulados y de celebrar esta iniciativa de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, alentamos en la persona del señor ministro, a todo el equipo de la Secretaría, a sostener en el tiempo este tipo de certámenes que estimula a seguir investigando, anima a generar conocimiento sobre la compleja e inagotable realidad sociolingüística de nuestro país. Agradecemos a la Dirección General de Investigación Lingüística, en la persona de Arnaldo Casco, su director, y a todo el equipo, por el apoyo, el acompañamiento que nos han brindado durante nuestra labor, y saludamos y felicitamos a los ganadores de este concurso, de este certamen, y a todos los que se han interesado en postular sus trabajos en esta edición del premio Arandupy. Roguero Jorge Tereico Tembia Powasu, ha ñañombo aguazúquena, tañanekine, tayajapykuerereka, tayajapykuerejo, yajaperekopéicha ñaneñe'ẽnguéra. Jahechápa ñamyasãi arandupyahũ hekovekuérare
O pepe bagueteri, aye papi jecovere, jajeta ye o cañu bañanderesar en ondewi. Oiga, pame mamá, papi, estoy cove arandupu, estoy cove ñaneñe engüera, Paraguaype. Abullevete. Ahuillebete Iñeere, Cuñacaraí, Ladisla Alcaraz de Silverope. Solicitamos ahora la presencia en el escenario del ministro don Javier Viveros para la entrega de los correspondientes certificados de reconocimiento a las miembros del jurado. A doña Ladisla Alcaraz de Silvero, si puede pasar nuevamente, por favor, y a doña Delicia Villagra de Batox. También a doña Celeste Escobar, que por motivos de viaje no pudo estar con nosotros, pero le acercaremos su respectivo certificado. Los compañeros, por favor, de la Dirección de Investigación, acercan los certificados al ministro para su correspondiente entrega. De esta manera, la Secretaría de Políticas Lingüísticas, a través de la Dirección de Investigación Lingüística, hace entrega de estos certificados por el impecable trabajo realizado como jurado de este certamen a ambas docentes. Le pedimos al ministro que se quede con nosotros en el escenario. Y ahora llega el momento que estamos esperando todos. Y para ello solicitamos en el escenario la presencia de los directores generales, don Arnaldo Casco Villalba, director general de Investigación Lingüística, doña Rosana Bogado de Orué, directora general de Documentación y Promoción de las Lenguas Indígenas, y de doña Celia Godoy, directora general de Lengua de Señas. Ñamuñeta coanga apoucapı papapı 274. Invitamos a los ganadores a ir pasando al escenario en el orden de la mención. Resolución número 274, de fecha 3 de noviembre del 2025, por la cual se otorga el galardón Arandupü, Premio a la Mejor Investigación Lingüística del año edición 2025, impulsado por la Secretaría de Políticas Lingüísticas, dependiente de la Presidencia de la República. En ejercicio de sus atribuciones legales, el ministro secretario ejecutivo de Políticas Lingüísticas resuelve: otórguese mención de honor al artículo científico Ñangare Coná, inclusión del idioma guaraní en el mundo organizacional, un estudio de caso en empresas públicas, privadas y del tercer sector en Paraguay, de la autora Ana María Zeneida Capdevila Krauer. Si puede pasar, por favor, la ganadora de esta mención. Bueno, le hacemos llegar la mención entonces a la ganadora de este título. Otórguese mención de honor al artículo científico Ñeerejeguá Yoayu, ausencia de articulación lingüística del guaraní como patrimonio cultural en la lengua de señas paraguaya, de las autoras Paola Rosana dos Santos González y Chap Cau Guan Chung. Las invitamos a pasar al escenario. Reciben además
la carpeta que contiene la resolución que otorga el reconocimiento. Ahí están. Por favor, si pueden entregar los directores las carpetas con las resoluciones correspondientes. Ujú. Entonces, reciben también las carpetas que contienen la resolución que otorga el reconocimiento por el interesante trabajo de investigación realizado. Seguidamente, se otorga el segundo premio, consistente en la suma de 5 millones de guaraníes y un certificado de reconocimiento al artículo científico titulado Alternancias lingüísticas en la novela Xirú, de Damián Cabrera, de la autora Liz Angélica Duarte. Invitamos entonces a la autora Liz Angélica Duarte a pasar al escenario al recibir el correspondiente premio. El segundo premio Arandupú, edición 2025. El premio mayor. Este es el cheque también del segundo premio de 5 millones de guaraníes. Como incentivo para seguir escribiendo, investigando y haciendo mejores trabajos en investigación lingüística dentro de nuestro país. Recibe también el saludo de los miembros del jurado, doña Ladislao Alcaraz de Silvero y doña Delicia Villagra Batox. Convocamos ahora a la señora María del Mar Leguizamón, secretaria, ejecutiva de CAF, para que nos acompañe a la entrega del primer premio. Y seguidamente vamos al primer premio de este evento, de esta edición. Otórguese el galardón Arandupú, premio a la mejor investigación lingüística del año, edición 2025, consistente en la suma de 10 millones de guaraníes y un certificado de reconocimiento al artículo científico titulado Lexicografía bilingüe en el Paraguay, análisis discursivo de los diccionarios fundacionales del siglo XX, de la autora Estela Mari Peralta de Aguayo. Por favor, pedimos a la ganadora del premio pasar al escenario.
De este modo, entonces, la señora Estela Mari Peralta de Aguayo recibe el primer premio del Arandupy, Premio a la Mejor Investigación Lingüística del Año, edición 2025, organizado por la Dirección General de Investigación Lingüística de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Muchísimas felicidades a doña Estela Mari Peralta de Aguayo. Recibe también el saludo de las miembros del jurado. Muchísimas gracias al ministro que nos acompañó, también a los directores generales, a doña María del Mar, y los invitamos nuevamente a tomar sus asientos. Bueno, casi como una intuición, ¿no? Tuvimos 3 mujeres integrantes del jurado y las galardonadas son todas mujeres, así que eso por supuesto es algo auspicioso y bueno, es una excelente y una señal muy linda. Quiero subrayar la presencia de mi amigo Mauro Lugo, presidente de la Academia de la Lengua Guaraní, y el que está detrás de Mauro Lugo es el querido Moncho Azuaga, cuyo nombre cambió a Premio Nacional desde hace 2 años de que ganó el premio. Gracias por acompañarnos, Moncho. Mauro, Moncho. Bueno, y subrayo también la presencia del doctor Ramón Barbosa, que está allá al final. Muchas gracias. Rombawuyo Peixaramo, hoy Jawera Bey, Yanendive, Guarani Erere Cuapame Uta, don Mauro Lugo, Abey Caraiguazú, don Moncho Azuaga. Seguidamente tendremos las palabras de ocasión a cargo de la ganadora del premio Arandupy, Mejor Investigación Lingüística del Año, edición 2025, doña Estela Peralta. Buenos días. Bien, muchísimas gracias a todos por su presencia. Señor Ministro de Políticas Lingüísticas, autoridades presentes, miembros del jurado del concurso Arandupy y al público. Recibir el premio Arandupy es un honor que me conmueve profundamente, pues este reconocimiento no solo celebra un trabajo académico, sino también una convicción de que nuestras lenguas, nuestras prácticas discursivas y nuestras formas de nombrar el mundo merecen ser estudiadas, comprendidas y valoradas desde una mirada crítica. Este trabajo sigue una línea de investigación que he sostenido con convicción y compromiso, el estudio de los diccionarios y de los procesos de diccionarización del Paraguay. Muchas veces me preguntan o se preguntan ¿por qué estudiar los diccionarios? Y mi respuesta es que estos no solo son listas de palabras, porque son verdaderos archivos de la memoria lingüística y cultural de una comunidad o de un pueblo. En ellos se refleja cómo hablamos, cómo pensamos, cómo nombramos y cómo nos entendemos como sociedad. Mi investigación se ha centrado en comprender cómo se han construido los diccionarios en nuestro país, qué lenguas han sido representadas, qué criterios han sido utilizados para definir, incluir o excluir términos y qué papel han jugado en la educación y en la identidad, además en la política lingüística. He trabajado con diccionarios diferenciales, bilingües, glosarios escondidos en la literatura, como obras lexicográficas tanto del español como el guaraní. El artículo ganador motiva justamente una razón, establecer una línea de investigación sobre los diccionarios producidos en el país. Hay un artículo pendiente sobre las modalidades que toma otro enfoque y este se desprende de él. ¿Por qué elegir estos diccionarios? Son los emergidos por paraguayos. Los primeros fueron producidos desde la exogramatización y en este contexto desde la endogramatización. Entonces, son fundacionales porque surgen en una época también interesante, poco abordada desde el punto de vista lingüístico,
Y estos diccionarios son los diccionarios de Antonio Ruiz Mayans, Antonio Guas y el elaborado por Anselmo Jover Peralta junto con Tomás Osuna. A través de una mirada metalexicográfica y discursiva, específicamente del análisis discursivo del discurso lexicográfico, he intentado analizar no solo sus estructuras y modalidades, sino las ideas lingüísticas que los sustentan, las tensiones que los atraviesan y los proyectos culturales que los inspiran. Estas obras no son meros instrumentos de consulta, son textos que dialogan con la historia, con la política lingüística, con los procesos de modernización y con la construcción de identidades. En ellos se revela cómo el guaraní ha sido legitimado como lengua nacional, científica y educativa, y cómo el bilingüismo paraguayo se proyecta como un espacio de creación, resistencia y transformación. Este trabajo se inscribe entonces en esa propuesta mencionada de periodización que busca articular elementos heredados con rasgos emergentes en diálogo con los aportes de Zimmerman Ruiz y con las reflexiones de Carriscondo sobre la lexicografía en lengua indígena. En particular, quiero destacar justamente la ausencia de una variedad estandarizada como metalengua en su momento y cómo esa carencia se convirtió en desafío y a la vez en potencia. Quiero agradecer a quienes han acompañado este proceso, colegas que compartieron lecturas y debates, a estudiantes que enriquecieron mis clases con algunas consultas y experiencias, y en especial a mi familia, que ha sostenido con paciencia y cariño cada etapa de este camino. Este premio me invita a seguir investigando, escribiendo y enseñando, a continuar creyendo en un contexto académico que no se encierra en sí mismo, sino que se abre al país, a sus lenguas, a sus historias. Asimismo, a seguir apostando por una lexicografía que no solo describa, que interpele, que no solo registre, sino que transforme. Gracias al jurado, gracias a la Secretaría de Políticas Lingüísticas que otorga este premio y a todas las personas que hacen posible que este conocimiento se reconozca, se comparta y a la vez se celebre. Recibo el premio con gratitud, humildad y el compromiso de seguir trabajando en la lexicografía y sobre todo en la lingüística nacional. Muchas gracias. Awille. Muchísimas gracias por sus palabras a la ganadora del Arandupú 2025, doña Estela Peralta. Solicitamos ahora al ministro, a los directores generales, a las personas premiadas, también a los miembros del jurado, a pasar a tomarse la foto oficial de este evento. Por favor, si pueden pasar. Sí, sí, es importante. Ese también. El cheque, el certificado. Anipe ya rey perpe. No, y por ahí. La señora María del Mar, por favor. Puede también. Al ministro también de la SEM, por favor, si nos acompaña para la foto. Les pido por favor que se queden en el escenario
porque quiero invitar a todos los presentes a tomarse también la foto oficial de este evento. Si nos acompañan, por favor, el presidente de la Academia de la Lengua Guaraní, los demás directores, los invitados, todos los presentes, si nos acompañan acá al escenario para tomar la siguiente foto. Entonces, si Carlos de Comunicación nos puede ayudar a ubicarle a las personas para tomar la foto oficial del evento Arandupú edición 2025. Ahuillebeteo Pamamepe. Invitamos ahora a los presentes a compartir un refrigerio al fondo del salón. Ahuillebeteo Pamamepe, Oremuinureje, ja tapen de por Aité. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Muy buenos días. Excelente. Todo el mundo dijo, ¿por qué? Envidia, La se llama eso. envidia, qué valor. No puedo defraudar, yo.